Muy buenas a todos, bienvenidos a Light No Saca Lofer este martes 16 de junio, 6 de la tarde, primer vídeo del martes y tercero de la semana. Hoy, ¿qué os traigo? Mirad, después de todo lo que hemos estado viendo ya, todos los vídeos que he hecho, que ya esto lo vamos a exprimir al máximo, o sea, ya es cansino el tema, y viendo las diferentes propuestas, porque yo sabéis que me nutro mucho, y de hecho muchos de los que me seguís aquí también me seguís en Twitter. Lo sé porque a veces me lo habéis dicho, oye, yo te sigo en el canal y tal. Y me alegra un montón. Y si me seguís en Twitter, sabéis que muchas veces tenemos debates, unas veces más sanos, otras veces más encarnizados, con mucha gente, muchos perfiles en Twitter. Y a raíz de, bueno, de la propuesta, nuevamente, el tercer artículo ya de la serie de Roberto Escames sobre la embarcada, pensando en alternativas para solventar el problema que tenemos, que tenemos en España, pero que yo creo que es un problema que tenemos en Europa y que creo que compartimos un poco todos, y que creo que puede estar detrás de todo lo que está pasando, me llevó a pensar en una solución que prácticamente nadie ha puesto sobre la mesa, ¿vale? Prácticamente nadie ha puesto sobre la mesa. Pero antes de iros a la opción que se me ha ocurrido, antes de eso me gustaría poneros un poco en contexto. Mirad, normalmente cuando alguien compara la Unión Europea, por ejemplo, con Estados Unidos, siempre ponen las cifras económicas, ¿vale? Y militares, como si la Unión Europea fuera un bloque. Entonces te dicen, no, pues, por ejemplo, en términos de PIB, pues, no sé, Europa tiene 18 billones o 17 billones y Estados Unidos B, o veintitantos, no hay tanta diferencia. El presupuesto de defensa que aprobó la Unión Europea eran 800.000 millones, antes de que se le fuera la olla a Pete Hexy y a Donald Trump y lo subieran a 1 punto y pico billones de dólares, el presupuesto era también por ahí, ¿no? En fin, que tú pones las cifras un poco una al lado de la otra y pareciera que somos equivalentes. Parece que la Unión Europea y Estados Unidos son como muy parecidos, como muy equivalentes. Pero todas estas comparaciones que se hacen parecen olvidar un detalle fundamental de todo esto, y es que la Unión Europea como país no existe. Eso no existe. No hay ningún país que se llame Unión Europea. O sea, hay una unidad supranacional, que es el término técnico desde el punto de vista del derecho internacional, una unidad supranacional que está articulada por una serie de tratados firmados entre estados miembros, estados soberanos, que han firmado dichos tratados. De hecho, fijaros, funciona de tal forma que tú no tienes que, para estar dentro del club de los 27, no tienes que firmar todos los tratados. Por ejemplo, hay países que están en la Unión Europea, pero no están en el euro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esta asimetría que vemos en el seno de la Unión Europea ya te pone un poco en relieve de la diferencia más brutal que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y es que Estados Unidos es un bloque, es un país, aunque se llame Estados Unidos, es decir, parece como si fuese una especie de conjunto de países. No, es un país, ¿vale? Es un país. Es verdad que el grado de, digamos, de autonomía que tienen los estados estadounidenses es muy alto, ¿no? Es decir, tienen incluso, no te voy a decir su propio ejército porque eso sería mentira, pero sí que es verdad que bueno, pues que la Guardia Nacional en los países, en los estados norteamericanos, pues tiene cierta relevancia y se podría considerar una especie de grupo, más bien sería algo así como una Guardia Civil, por así, por poneros, salvando muchísimas distancias, pero para que entendamos en España la comparativa. Pero realmente, a pesar de las enormes diferencias, incluso de leyes completamente distintas, o sea, tú puedes cometer un delito en un estado y no ser delito en otro, esto lo vemos muchas veces en las películas y tal, pero a pesar de eso, sigue siendo un país. Tiene un gobierno federal central que coordina todo y que está detrás de todo, especialmente en los programas de defensa. Ahí es donde Estados Unidos muestra más que es un verdadero bloque. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos inicia un programa como el F-47, ¿verdad? El programa de sexta generación de Estados Unidos. No hay duda, no hay problema, no hay bloqueo, no hay nada, porque la doctrina la marca Estados Unidos. El presupuesto lo fija. Y Estados Unidos lo que hace es, yo quiero dotarme de un caza de sexta generación. Y abre la vía para que compitan sus empresas. Y entonces las empresas que tienen, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, presentan la propuesta, Estados Unidos las evalúa y opta por una de ellas, ¿vale? Eso es como se mueve Estados Unidos.
Ahora vamos a compararlo con la Unión Europea, ¿vale? Vamos a compararlo con la Unión Europea. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea hasta ahora, vamos a ponernos en el caso más paradigmático, porque en la Unión Europea ahora mismo hay tres cazas de combate operando actualmente. El Eurofighter, el Rafale y el Gripen, ¿vale? De esos tres, dos son nacionales de un país. En este caso, el Rafale de Francia y el Gripen de Suecia. El otro es el único que se ha conformado de un consorcio, en este caso, Reino Unido, Alemania, Italia y España. 4 países. De esos 4, por cierto, hay uno que ya no está en la Unión Europea, que sería Reino Unido. Pero bueno, en el momento en el que se hizo, el proyecto en sí estaba dentro de la Unión Europea. ¿Cómo funciona el único modelo que tenemos europeo? Porque realmente los otros son modelos nacionales. Modelos nacionales de países. Bueno, en el caso de Suecia, de hecho, ni siquiera está... bueno, no recuerdo bien si Suecia estaba dentro de la Unión Europea, pero no estaba en el euro, o cuál era su estatus. Pero bueno, en cualquier caso, no es el estatus de Francia. Francia es un país que está en la Unión Europea, pero el Rafale es un caza hecho por ellos, ¿vale? Con dinero francés y hecho por una empresa francesa, en este caso Dassault, ¿vale? Aquí Europa no ha tenido absolutamente nada que ver. Le llamamos caza europeo porque está hecho en Europa, pero ya está, ¿vale? Y bueno, luego está el caso del Gripen, que aunque es un caza europeo, pero tiene un montón de componentes norteamericanos, evidentemente, porque Saab tiene una serie de limitaciones que hacen que, pues, para empezar el motor, que le impiden desarrollar un proyecto por sí misma completo de caza de combate, ¿vale? Bien, vamos entonces al único caza europeo real que hay. El único caza, me refiero, hecho por varios países de Europa. ¿El Eurofighter es un proyecto europeo? No. Mentira, tampoco es un proyecto europeo. La Unión Europea no ha tenido nada que ver en el Eurofighter. El Eurofighter es un consorcio formado por empresas de 4 países distintos, ¿vale? Y esas empresas se han asociado y han construido un caza de combate. Leonardo, BAE Systems, Airbus, ¿vale? Luego por la parte del motor también tenemos Avio, tenemos ITP, MTU, tenemos Rolls-Royce, etcétera, ¿vale? Y por supuesto muchas otras empresas más, ¿no? Hensoldt, Indra, para el radar, etcétera, ¿vale? Pero bueno, incluso fijaros, en el radar tenemos por un lado el Mark I, Hensoldt, Indra, Alemania, España, y por otro lado el Mark II, Leonardo, BAE Systems, para que os hagáis una idea un poco de la esquizofrenia de esto, ¿vale? Claro, el Eurofighter no es un caza europeo, es un caza de 4 países. Por tanto, el modelo de trabajo es completamente diferente. No hay alguien que lidera, no hay un estado detrás que diga lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. Hay un prime contractor, en este caso fue BAE Systems, y es cierto que Reino Unido retiene la mayor parte de el papel dominante dentro del consorcio, pero no es el que lo controla. De hecho, prueba de ello es que Alemania ha vetado sistemáticamente la exportación del Eurofighter durante muchísimo tiempo. Lo vetó a Arabia Saudí, lo vetó a Turquía, lo vetó... Luego ha ido relajando sus vetos. Pero el hecho de que Alemania pudiera vetar un caza en el que la mayor parte del diseño y construcción descansa sobre Reino Unido, nos da una muestra de cuál es el modelo de gobernanza que ha tenido la Unión Europea hasta ahora. Ese modelo de gobernanza, para tiempos de paz, puede ser factible. ¿Por qué? Porque en tiempos de paz, cuando alguien construye sistemas de armas, lo hace pensando más en cubrir expedientes, en retorno industrial, en sacarse la foto para demostrar ante su electorado, no es que me estoy trayendo puestos de trabajo porque estoy... Se hace más por eso que buscando una doctrina real, ¿vale? Este modelo de gobernanza se exportó o se trató de exportar después a lo que ha sido el FCAS. Y de hecho nació así. Es decir, Francia hizo su proyecto, Alemania le dijo, oye, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Vale? Y hacemos este modelo que se hizo con el Eurofighter, porque os recuerdo que Francia llegó a estar en el Eurofighter, luego se fue por desavenencia y se hizo su Rafale, pero llegó a estar en el Eurofighter, o sea, que cuidado, que no es la primera vez que ocurre. Entonces Alemania dijo, oye, pues vamos a hacer esto y tal. Bien, el modelo de gobernanza de esta manera, como se ha hecho con el Eurofighter, 50 tú, 50 yo. Bueno, Francia dijo que sí, en principio,
Pero Francia puso una línea roja, dijo, yo necesito un caza naval y necesito un caza que sea capaz de portar mi sistema de armas de disuasión nuclear, mi force de frappé. Yo necesito eso. Y Alemania, que en ese momento, en 2017, la guerra para Alemania era un concepto que se estudiaba en los libros de historia en el instituto, pues realmente dijo, bueno, yo no tengo ni doctrina, ¿sabes? A mí me la pela muy duro, yo voy a hacer lo que haga Estados Unidos y la OTAN y ya está, porque yo no tengo hipótesis de conflictos reales. A Rusia le compro toneladas de gas, la economía rusa prácticamente depende de mis compras de gas, que sería el único enemigo así que yo podría tener. Además, en cualquier caso, a mí me ampara y me protege la OTAN, estoy en el nuclear sharing de la OTAN, yo no necesito realmente la defensa, para mí es un escaparate político. Y así se hizo. Como ya sabéis todos, llegó 2022, de repente todo el mundo le entró la prisa, todo el mundo de repente tenía una doctrina, todo el mundo tal, y ahí es donde se empezaron a ver las costuras de este modelo de trabajo en el cual hay muchos países implicados. Porque cuando hay muchos países implicados, pero hay doctrinas militares de por medio, empiezan las tensiones. Y ahí empezó el problema del ESCA. Fue 2022 y la invasión de Putin de Ucrania lo que le puso realmente la puntilla al programa. Ahí fue cuando Alemania dijo, ya no me interesa pagarte por un caza naval, ni me interesa pagarte por un caza que pueda aportar armamento nuclear. Uno, porque el armamento nuclear ya lo porto en el F-35A, las B-61 norteamericanos, y en segundo lugar, porque yo ni tengo, ni quiero, ni voy a tener nunca un portaaviones, porque no tengo mar ni costa para eso. Así que yo no voy a financiar un caza naval. Además, tu idea de caza choca contra mi doctrina recientemente reformulada, que necesito algo para poder llegar a internarme en territorio ruso. Cosa que tu caza no me ofrece. Y Francia dijo, lo siento, esto es lo que hay, ya te dije que esa era mi línea roja. Y ahí se murió el programa. ¿Eso qué demuestra, señores? Que no se puede articular un programa en torno a 27 doctrinas militares diferentes. El problema que tiene Europa es que tiene 27 doctrinas diferentes. Cada país tiene su doctrina, cada país tiene sus particularidades, sus necesidades. El propio Macron habló de las particularidades de Francia. Pero si todos tenemos particularidades, es imposible cooperar con ese modelo concreto. ¿Vale? El otro gran modelo que tenemos en Europa, que sigue la misma línea de trabajo, es el GICAP. Al GICAP le está pasando algo muy parecido, no igual exactamente. Ha habido tensiones en cuanto al modelo de gobernanza, se han quejado tanto Japón como Italia de el excesivo proteccionismo que va a existir en el Reino Unido tiene sobre ciertas tecnologías, aunque realmente lo que está matando el GICAP no es tanto esos como la ausencia o la falta de financiación por parte del Reino Unido. La cuestión aquí, importante, y la que nos trae este vídeo, es que nuevamente ese modelo de negocio vuelve a tener costura, porque son países, cada uno son estados soberanos que tiran hacia su dirección, hacia sus necesidades. Y es perfectamente comprensible y además es lo que tienen que hacer. O sea, un país lo que tiene que hacer es tirar hacia sus necesidades. O sea, la obligación y el deber de todo Estado es proteger sus fronteras, sus ciudadanos y su territorio. Es para lo que sus ciudadanos les votan y para lo que sus ciudadanos se han organizado en forma de Estado. Si no, pues ¿para qué? Pues si no, pues que cada uno se echa al monte y vivimos en estado de naturaleza y que sobreviva el más fuerte. Si yo cedo mi libertad para construir un Estado, porque parto de la base de Thomas Hobbes, del hombre es un lobo para el hombre, pues entonces haría falta que ese Estado me protegiera. Si ese Estado va a proteger los intereses de otros, pues ¿qué estoy haciendo? Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil que 27 países puedan coordinarse, salvo que haya algo por encima de ellos que lo coordine, ¿vale? Y aquí es donde entra la Unión Europea. Aquí es donde entra mi propuesta. Y aquí es donde yo digo, o donde parte mi tesis, de que quizás tanto el GICAP como la Unión Europea pueden ser salvadores el uno del otro, ¿vale? Como siempre, si tienes curiosidad por saber la tesis que planteo ante vosotros, coge palomita, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y vente conmigo a conocer la vía que podría salvar la sexta generación en Europa y de paso salvar el programa británico ítalo-nipón británico. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar poniendo vídeos promocionales de BAE Systems. No tengo vídeos promocionales del Tempest en sí, porque no hay. Lo siento, he buscado, pero ni el consorcio Edgewing,
ni va existe, ni nadie tiene en sus canales de YouTube nada relacionado, aparte de vídeos cortos y shorts que no me sirven para mostraros todo, para ir mostrando imágenes mientras voy hablando, ¿vale? Así que os pongo, pues, la parte de aire que tiene va existe, tiene una lista de reproducción de vídeos en su canal de YouTube, donde hay, pues, varios sistemas aéreos. Aquí vemos por lo que probablemente sean apps. Pero bueno, vamos a empezar. Bien, lo primero, vamos a poner las dos crisis que para mí encajan frente a frente para que entendamos lo que ha pasado, ¿vale? Porque ahí está toda la historia. Entre el 8 y el 9 de junio de 2026, Alemania y Francia dieron por finalizado el caza tripulado del programa FCAS. Eso ya lo sabéis todos. No fue por dinero, sino por esa... Bueno, oficialmente por la guerra industrial de control que había entre Dassault y Airbus sobre quién mandaba y quién no. Pero todos sabéis que el problema, como he dicho al principio, era doctrinal. España, que era socia de pleno derecho, no lo olvidemos esto, a pesar del ninguneo histórico que no han estado haciendo sistemáticamente de que se dio noticia, socia al 33% del programa, ¿vale? Porque sí, para no mencionarnos y para ningunearnos, para eso sí, para eso somos un socio junior. Pero para pagar, bien que éramos el 33%. Pero bueno, en cualquier caso, nos quedamos sin programa de sexta generación. Y esto es un hecho confirmado. Apenas 2 días después, el 11 de junio, le toca al otro programa. El secretario de Defensa británico, John Healey, y el ministro de Fuerzas Armadas dimitieron de golpe, denunciando que el plan de inversión en defensa se quedaba muy por debajo de lo necesario. Y el GCAP, el programa que comparten Reino Unido, Italia y Japón, depende de esa financiación británica que o bien llega tarde, o bien llega a cuentagotas, o bien en muchos casos se bloquea, ¿vale? Financiación que no llega, o llega tarde, o llega mal. El contrato que lo mantiene vivo expira a finales de este mes. Japón necesita el avión con urgencia. Hoy mismo, mientras estoy grabando este vídeo, Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, ha vuelto a presionar a Keir Starmer para que desbloquee y que permita al programa Tempest, al programa GCAP, bueno, perdón, el GCAP sería el sistema de sistemas, el Tempest, el nodo tripulado, le permita avanzar, ¿vale? ¿Por qué? Porque Japón tiene mucha urgencia. Cuidado que esto es un punto muy peligroso para el programa GCAP, porque a diferencia de lo que ocurría entre Francia, Alemania y España, ninguno de los tres tenía, o al menos, o ellos no percibían que tuvieran ninguna prisa porque no se movían. Por un lado teníamos a España, que se conformaba con su Halcón, con su programa Halcón a través de esos Eurofighter, la tranche 4 Plus. Teníamos a Alemania, que había comprado F-35 y se sentía también cubierta. Y la única que tenía prisa era Francia, que era precisamente la que estaba bloqueando. Por tanto, realmente no teníamos ningún problema de tiempo. Pero el caso del GCAP es diferente, porque Japón sí tiene muchísima urgencia. Entonces, si Japón no ve avance, Japón muy probablemente cortará o se saldrá del programa, ¿vale? Se saldría del programa. Y aquí aparece el encaje. El GCAP tiene un proyecto más maduro, ¿vale? Con un calendario y una autoridad de diseño que funciona, la empresa Edgewing, ¿vale? Pero su tercio británico se está hundiendo no por una falta de fondos, ojo, no lo entendáis mal, no es que Reino Unido esté sin un chavo, no funciona así. Es que el dinero se bloquea constantemente por una ausencia de consenso en el gobierno británico, por tensiones financieras propias del propio Reino Unido. Es decir, no es que no tenga dinero, sino que ya tiene un elevado endeudamiento público que hace que Reino Unido tenga tensiones financieras, y eso hace que muchos grupos políticos dentro del Reino Unido no estén de acuerdo con aumentar la inversión en defensa, una necesidad que tienen realmente, aunque estos grupos políticos no lo perciban. Y claro, eso hace que todo se esté retrasando. Bien, Alemania y España, en cambio, tienen capacidad industrial ambos y acceso a instrumentos de financiación europeos. Es decir, muchas veces cuando se dice, es que España no tiene capacidad económica. Ya, pero bueno, quizás España no necesite capacidad económica, porque realmente la Unión Europea, a través de los fondos SAFE, del Fondo Europeo de la Defensa, los fondos PESCO, tiene muchos mecanismos o instrumentos de financiación para proyectos militares cuando, digamos, involucran a varios países de la Unión Europea, ¿vale? De hecho, el FCAS estaba
en parte financiado por estos fondos. Por tanto, realmente no necesitas tener todo el dinero que se requeriría para un proyecto de este tipo, sino que una parte te la puedes financiar o cofinanciar la Unión Europea. Por tanto, no es un problema de industrial ni es un problema de financiación. Es un problema simplemente de que nos hemos quedado sin avión, ¿vale? O sea, a uno le sobra, a uno de los programas, lo que al otro le falta. Esa simetría es lo que hace o lo que me ha hecho pensar en esa idea de un rescate mutuo. Porque yo veo paralelismo y veo complementariedad. Es decir, nos podemos salvar mutuamente, nos podemos complementar. Vamos a dar, antes de nada, el diagnóstico que para mí es correcto. Antes de entrar en lo que es el mecanismo, conviene reconocer lo que esta idea acierta en el fondo, ¿vale? Porque acierta bastante. Mirad, como he dicho al principio, Europa no se puede permitir tener programas de defensa en las que haya 27 voluntades, o 27, o 6, o las que sean, tirando cada una en una dirección, ¿vale? Tampoco se puede permitir tener 3 programas paralelos de caza de sexta generación, porque era un poco a donde caminábamos. Es decir, de hecho Suecia inicialmente, como sabéis, entró en el programa del GCAP, pero luego se salió porque el concepto que estaba trabajando Reino Unido en el Tempest no casaba muy bien con su doctrina BAS 79 ni con la idea que ellos tenían. Iniciaron su propio proyecto. O sea, si todos los proyectos que había en la Unión Europea de sexta generación hubieran seguido adelante, habríamos tenido 3. El GCAP, el FCAS y lo que hubiera hecho Saab por su cuenta. Eso es insostenible. ¿Por qué insostenible? Porque Europa no puede... No es eso. Señores, Europa no puede hacer compras en bloque. La Unión Europea no puede decir, compro 500 cazas de combate. Porque la Unión Europea no puede comprar cazas de combate. Europa compra cazas de combate en base a lo que compran los países, los estados miembros. Entonces, si España compra, yo qué sé, 80, Alemania compra 100, Francia compra otros 100, Italia compra otros 80, el otro compra 30, el otro 60, el otro tal, suma y te salen 500. Pero no es que Europa o la Unión Europea hayan comprado 500, que cada país ha comprado los suyos. Es verdad que luego en términos de economía de escala, te da igual que la compra la haga un solo comprador que la hagan varios. En términos de economía de escala y de bajada de los precios, a ti te da lo mismo. Pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿hay mercado para 3 cazas diferentes? O sea, una vez que España se ha gastado en 80 cazas de combate el dinero, ¿es previsible que se gaste que compre otros 80 de otro modelo? Si con ese cubre parte de su encaje doctrinal. No sé si me estoy entendiendo, o lo que estoy queriendo decir. Pues a lo mejor España prefiere abrir otra línea logística distinta, incluso una extracomunitaria, por diversificar. Es decir, al final son estados soberanos que toman decisiones soberanas y eso no te garantiza que tenga espacio todos los modelos de caza de combate. Entonces, claro, eso es lo que yo me refería con que es difícil sostener 3 programas distintos de caza de combate de sexta generación al mismo tiempo. De hecho, vamos un poco camino de eso también ahora. Por un lado, el camino francés en solitario, porque probablemente Francia continúe con el FCAS por sí sola, eso casi seguro. Esa iniciativa hispano-germana o germano-española que se está perpetrando con ese Team 6 generación que se ha presentado en ILA en Berlín. Se han sumado empresas alemanas y también empresas españolas y se está ahí como creando una especie de núcleo precisamente en torno a eso, y luego el GCAP, ¿vale? Cada uno por separado es demasiado pequeño como programa para ser barato. La duplicación de líneas de montaje, de motores, de radares, es el lujo que ni siquiera, que ni los presupuestos ni la industria europea pueden aguantar. El propio caza estadounidense F-35 demostró que un único programa multinacional a gran escala funciona. Muchos países, muchas fábricas, un solo diseño. La lógica de consolidar aquí es impecable. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si Europa converge o se fragmenta. Porque lo que diferencia al programa JSF que dio origen al F-35 y a los programas europeos que estoy mencionando es que a pesar de que en el F-35 participaran muchos países, a través de empresas de dichos países, incluso hasta Turquía, el control era de Estados Unidos. El prime contractor y el absoluto control del caza lo tenía Estados Unidos, lo tiene Estados Unidos y lo tenía Lockheed Martin y lo tiene Lockheed Martin. A pesar de que, ojo, un enorme porcentaje del F-35 es originario de BAE Systems.
La empresa que está haciendo estas imágenes tan psicodélicas aquí que no sé ni lo que es. He puesto aire y en aire sale esto, ¿vale? O sea, este es el nivel de Bioexist. Pero bueno, Bioexist, parte es el F-35 ha nacido de ella. Y a pesar de eso, el control de Estados Unidos es total. Esto demuestra que es posible una colaboración multinacional, pero siempre que haya una cabeza visible. Justo ahora esto es más importante que nunca cuando ya China está empezando a posicionarse. Ojo, ya no solo es que China se esté posicionando. Perdona, voy a pasar esto porque esto me parece un rollazo increíble. No sé lo que están poniendo aquí, macho, pero me parece un rollazo increíble. Vale. No es que China se esté posicionando de manera que ya tenga aviones de combate que nosotros en Europa no vayamos a tener. Es que también China está empezando a posicionar el mercado de exportación. Y aquí o espabilamos o sin duda nos van a comer terreno, porque China tiene lo mismo que Estados Unidos. Es un país gigante, pero completamente unido. Y China tiene la capacidad de crear varios programas y de sostener varios programas porque tiene ese tamaño, esa masa crítica. Ahora imaginaros que China se dedica a exportar y a competir con Occidente en el mercado. Entonces ya sí que Europa se puede ver completamente fuera. Al menos si actúa por separado, ¿vale? Bien, ahora que ya hemos visto el diagnóstico de lo que ocurre, vamos al corazón de la propuesta. Voy a explicaros lo que yo he pensado para revivir este programa. Lo que yo he pensado para revivir este programa, ¿vale? Y cómo sería el modelo tanto de gobernanza como de prácticamente toda la propuesta como tal, toda la idea. Aquí hay que ser muy preciso porque es donde casi todo el mundo puede malinterpretar mi propuesta. O sea, aquí la idea, que fue lo primero que me tiraron en Twitter, no, es que la Unión Europea no tiene capacidad como institución para ostentar propiedad intelectual de nada. Es que yo no estoy proponiendo que sea la Unión Europea la que ostente la propiedad intelectual de nada, ¿vale? No es que la Unión Europea como institución sea la dueña del avión. Yo no estoy diciendo eso. La Unión Europea no puede hacer eso, porque no tiene ningún mecanismo legal que le articule para hacer eso. No se puede, ¿vale? La idea que yo tengo es otra. La idea que yo tengo es que la Unión Europea cofinancie en un porcentaje elevado a través de esos mismos fondos europeos de la defensa, esos mismos fondos PESCO, etcétera, un consorcio industrial, un consorcio de empresas europeas, un consorcio de empresas de la Unión Europea. Es decir, una suerte de X-Wing, que es lo que hizo Reino Unido, Italia y Japón para impulsar el programa del Tempest, pero a nivel europeo y con fondos mayoritariamente de origen europeo, ¿vale? Ese consorcio sería el que construiría y poseería el caza. La Unión Europea lo financiaría y lo estructuraría a través de su instrumento de financiación, pero la propiedad intelectual la ostentaría la propiedad de ese consorcio, la propiedad del caza. Y lo interesante es que ese consorcio en parte ya se está formando. O sea, esta misma semana, bueno, la misma semana que murió el ESCA, 8 empresas alemanas se agruparon bajo el nombre de Team 6 Generación para sacar adelante el caza europeo. Y prácticamente al día siguiente o 2 días después, 6 empresas españolas con Indra y Airbus España a la cabeza hicieron lo mismo. Hicieron una cosa exactamente igual que hicieron los alemanes. De hecho, la propia Airbus ha dicho que la industria española se alinea estrechamente con la alemana bajo esa misma etiqueta. Es decir, que el esqueleto del pilar industrial europeo ya existe. Lo que mi propuesta hace es simplemente fusionar estas dos ideas, estos dos Team 6 Generación hispano-alemán, fusionarlos y darles el respaldo financiero comunitario y abrirlo a que otras empresas europeas de otros países, se me ocurre Bélgica, Holanda, yo qué sé, bueno, Noruega no sé si es de la Unión Europea, pero cualquier país de la Unión Europea con empresas que tengan interés en un proyecto como este, podría unirse a este consorcio, ¿vale? Un poco como se ha hecho, de hecho, con programas como el Marte. ¿Cuántas empresas europeas hay en el programa Marte? El carro de combate europeo. Muchísimas, ¿eh? O sea, esto se hace en otro ámbito. De hecho, así nació un poco también la Eurocorbeta y otros muchos proyectos que hemos visto. Es decir, al final, o el proyecto este de destructor europeo, ¿no? El famoso destructor europeo, son proyectos que nacen de la misma manera. Es decir, al final es un consorcio industrial que se forma entre varias empresas
de distintos países europeos, pero coordinados desde la Unión Europea, ¿vale? Es decir, en este supuesto, digamos que hay como una separación entre el rol que cumple la Unión Europea y el rol que cumplirían los estados, o en este caso las empresas pertenecientes a los estados. ¿Y de dónde sale el dinero de esto? Que es la gran pregunta. ¿De dónde sale el dinero de esto? Bueno, de un conjunto de herramientas que de hecho ya existe. Por un lado, como digo, el Fondo Europeo de Defensa, que cofinancia la investigación y la maduración tecnológica en materia de defensa, la cooperación estructurada permanente, que añade un 10% de financiación a cualquier proyecto que entre dentro de ese marco, el instrumento europeo de préstamos para defensa, que permite a los estados financiar compras conjuntas. Hay una agencia, por ejemplo la agencia OCCAR, que ya gestiona contratos multinacionales en nombre de la Comisión Europea. O sea, la Unión Europea presta, cofinancia, regula. O sea, la Unión Europea proporciona los fondos a través de múltiples instrumentos, y son las empresas y los estados los dueños y los compradores. Pero ojo, no los dueños como tal. Ya lo vais a entender, ¿vale? De hecho, como digo, esto no es una teoría. Existe un precedente naval. Es decir, la corbeta patrullera europea ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Defensa y desarrollada por un consorcio que reúne astilleros franceses, italianos, españoles y griegos, gestionado por esa misma agencia, ¿vale? Ha seguido avanzando a pesar de las tensiones existentes. De hecho, a pesar de la amenaza de Francia de irse, que finalmente se ha traducido en que Francia, digamos, que va a hacer una variante de la corbeta, que es la que necesitan ellos, para sustituir a su clase floreal, y España e Italia van a hacer otra variante distinta, una variante de combate más enfocada pues eso, con más capacidad de ataque. A pesar de eso, el programa ha seguido adelante, ¿vale? Ha seguido adelante. Lo importante no es ninguna cifra exacta de reparto, no es si la Unión Europea financia el 50, el 60, el 70, el 80 o el 10% del proyecto. Lo importante es que la Unión Europea sabe cofinanciar y estructurar un programa industrial multinacional liderado por un consorcio industrial. Si vale para un buque, ese mismo modelo de trabajo se puede exportar para la parte industrial de un caza de combate. Antes de que en comentarios me las soltéis, porque sé que me lo vais a soltar alguno en comentarios, ¿vale? Cuando digo que Europa aporta el músculo financiero, no estoy diciendo un cheque en blanco de Bruselas. O sea, estoy hablando de préstamos que luego los estados pueden devolver. O pueden devolver, no tienen que devolver. Hablo de cofinanciación de la investigación, ¿vale? De todo el I+D necesario para un proyecto como este tipo. Y de la profundidad de un mercado común que puede repartir el riesgo entre varios compradores. O sea, es músculo real, pero no es lo mismo que músculo de muchos estados juntos. No es dinero regalado. O sea, la diferencia es que este dinero sale de instituciones europeas, mientras que cuando es dinero que sale de un grupo de estados, cada estado aporta un dinerito. Y aunque haya uno que se quede sin capacidad de aportar, ya bloquea el programa entero. Justo lo que le está pasando al Reino Unido en el GICA. Entonces, lo que yo estoy aquí dando es un instrumento para evitar ese tipo de bloqueos. Y un modelo de gobernanza que luego veremos que también podría evitar problemas como el que hemos tenido en el FCAS, ¿vale? Pero eso no significa que no haya algunos muros que sí son reales, ¿vale? Hay 3 muros que son reales, aunque ninguno de ellos es legal. El primero, el reparto de poder. Ahora mismo el GICAP está dividido a partes iguales entre Reino Unido, Italia y Japón. Meter un bloque europeo grande, aunque sea a través de un consorcio, y cofinanciado ese consorcio por la Unión Europea y por los estados miembros del consorcio, obligaría a renegociar quién hace qué y quién se lleva cuánta carga de trabajo. Y ni Japón ni Italia van a, que ya tienen su tercio, van a ceder de buena gana, ¿vale? Estos son los problemas más difíciles de resolver, pero bueno, esto no se arregla con ingeniería, sino con política industrial, y también hay que ponerle un poco puntos sobre la I. Es decir, hay 2 opciones. O metemos a este gigante, que sería este consorcio europeo cofinanciado por la Unión Europea de empresas, que impulse con dinero el proyecto, que es lo que necesita el proyecto, dinero, porque a nivel de capacidad industrial no hay ningún problema por ninguno de los 3 socios, que impulse con dinero el proyecto,
o Japón tendrá que sufrir las consecuencias de los retrasos por la falta de financiación británica, o Japón se puede ir si no está de acuerdo. O sea, al final, el problema que tenemos aquí es, o se resuelven las tensiones financieras del programa, o Japón se va a ir igualmente. Cuando tú le planteas a Japón la problemática de, mira, puedo salvar el programa, puedo acelerarlo, porque le peta dinero, pero a cambio hay que ceder en ciertos aspectos. Pues bueno, a lo mejor Japón se adhiere a condiciones, porque la otra opción que le queda es salirse y perder todo lo que ya, el tiempo y el dinero que ya ha invertido en este programa. O sea, realmente podría llegar hasta ser visto como una oportunidad. Lo mismo va para Italia, que ya se ha quejado en repetidas ocasiones de los sobrecostes del programa. El segundo muro es precisamente el tiempo, ¿vale? Japón necesita su nuevo caza para relevar al F-2 a 2035 y está ya bastante harto de los retrasos británicos, ¿vale? Por tanto, para Japón, que entraran ahora 27 países europeos, podría ser una pesadilla, porque por todo el mundo es sabido la lentitud y la exasperación que produce la burocracia de Bruselas, ¿vale? La burocracia de Bruselas. Entonces, ojo, cuidado, porque el matiz es importante. El problema no es que a Tokio le disguste la burocracia europea, que le disgusta como a todo el mundo, sino que una estructura multilateral no es lo ideal. Aunque claro, y aquí de nuevo vuelvo a poner, igual que he puesto antes, a Japón entre la espada y la pared. Es decir, si en el primer caso el reparto industrial se perdería en pos de más financiación, que es lo que bloquea el proyecto, aquí esa multilateralidad europea puede ser un salvavidas para que Estados Unidos no dependa exclusivamente, o sea, para que Japón no dependa exclusivamente de Estados Unidos. Porque esa es la vía. Es decir, o dejamos entrar a este consorcio y su burocracia, que lo que te retrasa por un lado te lo puede acelerar por otro, gracias a los fondos, o abandonas el proyecto porque no llegamos a sustituir a los F2 en 2035 y te echamos en brazos de Estados Unidos. Va a depender única y exclusivamente de Estados Unidos, ¿vale? Ahí sería nuevamente dejar la pelota en el tejado de Japón, ver o que Japón elija cuál de los dos es el menor de los males. El consorcio europeo tendría que moverse al ritmo del GCAP o garantizarle a Japón que no van a retrasar, ¿vale? No al ritmo de Bruselas. Entonces, si la entrada europea retrasara el proyecto, en lugar de acelerarlo, como yo planteé inicialmente, gracias a la financiación extra, pues entonces Japón se iría igualmente. Lo que hacer es evitar ese retraso y de hecho acelerar el programa gracias a esos fondos extras. El tercer muro es el más fino, ¿vale? Y el mejor material que tengo en toda esta historia, que es la paradoja británica. El Reino Unido, que no puede pagar ni su propia parte actualmente, y que por eso ha perdido por el camino a su secretario de Defensa, es al mismo tiempo el líder más débil para encabezar una reestructuración. Es decir, que si el GCAP el proyecto se quisiera reinventar para poder continuar avanzando, Reino Unido es el peor candidato para hacerlo. Es el peor candidato para hacerlo. Por tanto, Reino Unido es, de los tres, el más interesado en que entre dinero europeo. El más interesado, y de ahí sale la pregunta que lo define todo. ¿Puede ser esta crisis financiera británica, puede ser la crisis financiera británica la grieta por la que la Unión Europea pueda entrar y aportar el músculo financiero que le falta al programa? ¿O es la prueba de que el programa se ha quedado sin combustible, sin nadie capaz de liderarlo? Según cuál sea la respuesta a estas preguntas, la entrada de la Unión Europea se puede leer como un rescate o como una absorción del programa, que también se podía leer como eso. Y de esa lectura depende de cómo reaccionen o cómo reaccionarían Londres, Tokio y Roma ante esta propuesta, ¿vale? Vámonos ahora al rescate en sí, pieza a pieza. O sea, vamos a imaginarnos que la propuesta que yo hago sale bien, ¿vale? Vamos a ver que gana cada uno, porque ya te digo, solo funciona todo esto si todos ganan. Porque si no hay un win-win, como dicen los ingleses o los americanos, no habría en este caso ninguna propuesta que saliera adelante en este sentido. El Reino Unido recibe, por un lado, toda la profundidad financiera europea, que es precisamente la que está bloqueando su programa y que hoy no tiene. Y además le salva un programa que da empleo a miles de personas. Alemania y España consiguen lo que más necesitan, un avión que ya prácticamente vuela.
y que de hecho, bueno, no vuela, pero entendedme, que prácticamente está listo y que seguramente por una exigencia japonesa en 2035 esté volando, en lugar de tener que empezar desde cero con un tercer programa subdimensionado que llegaría tarde y caro. Japón, por otro lado, gana seguridad de calendario y de financiación, precisamente lo que le estaba, digamos, molestando más de esto, es decir, la falta de financiación británica que a su vez retrasaba el programa. Esto Japón lo dejaría de tener como problema con la entrada de la Unión Europea. Italia, por otro lado, se mantendría en el núcleo sin cambio y España además evitaría la tentación, o no, la tentación no, es que esto no sería tanto problema de España. Es decir, Europa se ahorraría la vergüenza de que la cuarta economía de la zona euro acabara yéndose a un país extracomunitario como Turquía para buscar su opción propia de caza de nueva generación. Una opción que, por cierto, ya sabéis que en la Feria de Estambul Zaha 2026, oficialmente y formalmente, España, el Ministerio de Defensa español, realizó una solicitud formal de información, una RFI, a TAI por el CAAM. O sea que esto no es ninguna broma, ya se ha hecho. El riesgo que se corre en Europa es que España, con todo lo que ha acumulado de conocimiento en el programa FCAS, recopilado en su SIAGEN, se lo lleve a Turquía vía CAAM. O sea, esto solucionaría ese problema, porque España, por mucho que la quieran ningunear, si al final no le dejan otra salida, hará eso. Y se llevará ese conocimiento con ella. Y yo dudo mucho que Alemania o Francia le haga mucha gracia esa perspectiva. Así que supongo que a todos nos conviene que eso no ocurra. Y hay una pieza más que encaja sola. Cuando murió el caza hispano-francés-alemán, sobrevivió su nube de combate. Esa arquitectura digital que conecta aviones, drones y sensores y que Francia, Alemania y España siguen desarrollando, esa nube es la aportación europea natural a un Giga reflotado, ¿vale? Y si en algún momento se sumara otro socio que no fuera de la Unión Europea, digo, excluyendo a Japón y Reino Unido, que ya son fundadores, el único candidato que yo veo sería Canadá. Sería el único que habría que integrar. Los demás, de momento, es que es el único que va a mostrar interés. Los demás, de momento, nadie ha planteado nada. El relato fuerte, por tanto, no es atraer a quien ya está dentro, sino que Europa entre aportando ese músculo financiero que le falta a Reino Unido. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de más reparto de trabajo y de soberanía sobre la capa de nubes y sensores, ¿vale? Bueno, y ya para terminar, vamos a poner las cosas en su sitio, sin humo, ¿vale? Como idea estratégica, este rescate mutuo es sólido y sobre todo es oportuno porque las dos crisis han coincidido en el tiempo y los agujeros que cada una tiene encajan, ¿vale? El mecanismo escogido, este consorcio industrial financiado por la Unión Europea, y no que la Unión Europea sea dueña del avión como institución, es algo posible y de hecho ya el esqueleto se está formando. El obstáculo no es legal y tampoco es de veto ITAR estadounidense, de tecnología ni nada de eso. El obstáculo es diplomático. Diplomático y de tiempo. Hay que convencer a Japón y a Italia de renegociar su reparto. A cambio, en el caso de Japón, de más aceleración del programa, de mayor velocidad en el programa, y a Italia a cambio de no tener que sufrir esos sobrecostes, porque parte de ese sobrecoste se amortiguaría gracias al capital extra aportado por la Unión Europea. Y hay que convencerles muy rápido para no romper el calendario de 2035. Es decir, si esto se abordara, habría que hacerlo prácticamente ya. Y la bisagra de todo es la crisis británica. Esa misma debilidad que puede matar al GCAP puede ser también la que abra la puerta a la Unión Europea. Es la que amenaza, por un lado, con derribar el programa, pero por otro lado también con reflotarlo. Es la gran paradoja. Si Reino Unido encontrase el dinero, pues esto no haría falta. Es decir, si Reino Unido lograra desbloquear sus fondos y el proyecto siguiera avanzando, pues nada de esto sería necesario. Pero si no lo encuentra, si no encuentra la manera de desbloquear los fondos, una entrada de la Unión Europea podría suponer la diferencia entre un caza europeo de sexta generación en 2035 o 3 proyectos completamente a media que llegan tarde mientras los demás ya están volando los suyos. Hablo de los demás, hablo de Estados Unidos y de China principalmente.
Mi lectura, y lo dejo como lo que es, una simple valoración mía, y no una certeza ni muchísimo menos, es que tenemos una ventana de tiempo muy estrecha para aprovechar esto. Una ventana de tiempo que se está cerrando prácticamente desde ya. Entonces os lanzo a vosotros ya la pregunta, para concluir el vídeo. ¿Creéis que España debería empujar para entrar en el GICAP a través de un consorcio europeo? Es decir, seguir el camino hispano-alemán, esa especie de Team 6 generación, y entrar en bloque dentro del GICAP para reflotarlo financieramente a cambio bueno, ese renegociar esa cuota industrial y acelerar todo el programa. ¿O creéis que España debe jugar su carta del pilar de sensores y de los enlaces, que es donde el enlace de datos, que es donde la industria española es fuerte, y exigir un rol preeminente o incluso exigir ciertas condiciones para un proyecto propio con Suecia, por ejemplo, Alemania y la propia España? O sea, o incluso entrar con los franceses en su proyecto exigiendo más reparto. O sea, ¿qué creéis que debe hacer España en este sentido? Y la pregunta de fondo que yo os dejo es, ¿creéis que la crisis británica puede ser una oportunidad para Europa o es directamente que va a terminar el programa Giga? Porque de ahí depende muchas cosas. Yo os dejo que lo penséis en comentarios. Dejadme saber en comentarios cuál es vuestra opinión. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y nos vemos a las 8 en el siguiente vídeo. Chao, gente. Hasta pronto.